ocasión en la que Él nos convoca para adorar y exaltar su santo y grandioso nombre por sobre todas las cosas. Así que bienvenidos, hermanos. Vamos a tener nuestro autoexamen de conciencia. Hoy tenemos la Santa Cena del Señor, pero aunque no tengamos Santa Cena cada 8 días, hacemos una reflexión de autoexamen de conciencia que se hace a la luz de la palabra de Dios con el propósito de reconocer nuestras faltas y examinarnos en alguna área en la que estemos pecando contra el Señor, arrepentirnos y tomar nuevamente el rumbo que el Señor nos ha trazado. He titulado el autoexamen el día de hoy con una pregunta: ¿en qué estoy pecando más frecuentemente? Una muy buena pregunta. ¿En qué estoy pecando más frecuentemente? Hoy es día de Santa Cena y nuestro deber, antes de participar de la mesa del Señor, de estas sagradas ordenanzas que están establecidas en la Sagrada Escritura, tengo que examinarme. Tenemos que autoexaminarnos en qué estamos pecando contra Dios, en qué estamos pecando contra nuestro prójimo. Nosotros tenemos, amados hermanos, que vivir en un constante autoexamen de conciencia, porque sólo así creceremos en santidad. Sólo así podemos apartarnos de aquellas cosas que son contrarias a la voluntad de Dios. ¿En qué estoy pecando más frecuentemente contra Dios y contra mi prójimo? Tal vez sea en el tema de la ira. Tal vez sea en el tema de la impaciencia. Tal vez sea en la ligereza de lengua para contestar. Tal vez sea en el tema de las frecuentes peleas y discusiones en el hogar. Tal vez sea el tema del orgullo. Tal vez sea la falta de humildad. O quizás el tema de la lujuria. O el tema de la gula. O el de la avaricia. O el tema de la envidia. O el pecado de la pereza. O el pecado de la soberbia. En fin, cada uno de nosotros sabe en su conciencia en qué estamos fallando, en qué estamos pecando más frecuentemente contra Dios y contra nuestro prójimo. Por eso el autoexamen hoy es en qué estoy pecando más frecuentemente contra Dios y contra mi prójimo. Hay un versículo bíblico, hermanos, que trata de nuestras relaciones interpersonales que tantas veces son dañadas y entran en conflicto. Que si nosotros pusiéramos en práctica este versículo, muy seguramente nuestras relaciones matrimoniales, familiares y eclesiales, y tal vez las laborales, serían muchísimo mejor. Me refiero a Proverbios, capítulo 15, versículo 1. Muchos sacarán: yo ya me lo sé de memoria, pastor. Pues póngalo en práctica. ¿Qué dice Proverbios 15:1? La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. ¿Qué versículo este tan corto, pero tan lleno de sabiduría? Si procuráramos practicar este sencillo pero sabio versículo, nuestras relaciones, que tantas veces son dañadas, entran en conflicto.
que tantas veces se dañan por cualquier bobada. Si pusiéramos nosotros en práctica este verso, muy seguramente todo mejoraría. Mejorarían nuestras relaciones interpersonales notablemente, hermanos, si pusiésemos en práctica este sencillo y corto proverbio. Habría mayor armonía y menos discusiones y conflictos entre los esposos. Habría mayor armonía y menos conflictos entre padres e hijos, entre hermanos de la iglesia, entre compañeros de trabajo, si nosotros nos propusiéramos poner en práctica este sencillo versículo. Analicemos la sabiduría de lo alto que tiene este versículo. Aprendámoslo de memoria primero. La blanda respuesta quita la ira, mas la respuesta áspera hace subir el furor. Proverbios 15:1. Muy bien, entonces analicemos la sabiduría de lo alto que tiene este versículo. Proverbios 15:1 en la literatura bíblica es un paralelismo antitético. Paralelismo antitético. La palabra antitético quiere decir contrario u opuesto. El paralelismo antitético es una figura literaria que se usa en la Biblia para resaltar un contraste entre dos líneas de pensamiento. Noten las dos líneas de pensamiento contrastadas en el versículo 1. La blanda respuesta quita la ira. Ahora mire el contraste. Mas la palabra áspera hace subir el furor. Ese es un paralelismo antitético que habla del contraste, del opuesto entre dos líneas de pensamiento. Así que para sacar mayor provecho de este texto, vamos a hacerle preguntas al mismo texto para que analicemos nuestra vida. Primera pregunta que le vamos a hacer a nuestro texto: ¿qué significa la blanda respuesta? Respuesta. La blanda respuesta es la respuesta amable, la respuesta no ofensiva, la respuesta no agresiva. Entonces, ¿qué es o qué significa la blanda respuesta? La respuesta amable, la respuesta no ofensiva, la respuesta no agresiva. Otra pregunta: ¿qué significa la respuesta áspera? Este es el opuesto. La respuesta áspera. ¿Qué significa? La respuesta agresiva, la respuesta ofensiva, la respuesta subida de tono. Otra pregunta que le vamos a hacer al texto: ¿qué hace la palabra o la respuesta áspera, hermanos? Según el texto, ¿hace qué? Subir el furor o la ira o la rabia. Es decir, le echa gasolina al fuego. ¿Qué hace la blanda respuesta? Quita la ira, apacigua los ánimos rabiosos, apacigua el furor. Hermanos, esto es muy importante que nosotros lo meditemos y lo entendamos. ¿Qué es la ira? Otra pregunta que le podemos hacer al texto. ¿Qué es la ira? La ira es una expresión momentánea de rabia en la que decimos cosas ofensivas e hirientes que traen mayor conflicto y desunión en la relación interpersonal, sea de esposos, de familia, de amigos, de iglesia. ¿Qué es la ira? Una expresión momentánea de rabia en la que decimos cosas ofensivas e hirientes que traen mayor conflicto y desunión a la relación. ¿Cómo se llama a una persona que se deja llevar fácilmente por la ira? Es otra pregunta que podemos sacar de allí. ¿Cómo se llama una persona que se deja llevar fácilmente por la ira? Podríamos decir que es una persona iracunda. 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 Entonces, ¿a qué nos está llamando, hermanos, la sabiduría de Dios en este texto sagrado? Después de las preguntas que le hicimos al texto.
La sabiduría de Dios en este texto sagrado nos está llamando a no ser ligeros de lengua, a controlar nuestras palabras, a ponerle freno a la lengua, a pensar con sabiduría de Dios antes de hablar, no a pensar a ver qué le digo para ofenderlo más y para sacarme el clavo y la espinita. Porque muchas veces nos quedamos pensando a ver cómo le contesto para ofenderlo y para sacarme el clavo. No, eso no es la sabiduría de Dios. Esa es la sabiduría animal, terrenal y diabólica. El texto nos está llamando a ponerle freno a la lengua, a pensar con sabiduría antes de hablar. Es decir, a responder con palabra que amable, suave, reconciliadora y no conflictiva. Pero no solamente el Señor nos está llamando a poner freno a nuestra lengua, nos está llamando constantemente a controlar nuestras emociones e impulsos pecaminosos. ¿Es usted una persona iracunda, amado hermano, hermana que me escucha? ¿Es usted una persona iracunda? Es decir, una persona con trastorno explosivo, intermitente e irritable. Examínese hoy. Observen lo que dice Proverbios 15:18, porque si usted es así, mire lo que dice la palabra de Dios en Proverbios 15:18. El hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. Hermanos, a esto es que estamos llamados como hijos de Dios, a poner freno a nuestros impulsos pecaminosos que nos llevan a mover la lengua con facilidad, a ofender con palabras. Dice otro proverbio que las palabras muchas veces son como espada, y una vez las palabras salen de nuestra boca van y causan un daño tremendo, ofenden, hacen subir el furor de la otra persona. ¿Qué está diciendo Dios hoy a nuestra vida? Si a mí me mandan una palabra hiriente, yo estoy en la responsabilidad y en la obligación delante de Dios de no responder con la misma moneda o con una más grande que la que me contestaron. Estoy llamado a contestar ¿con qué? Con palabra amable, con palabra no ofensiva, con palabra sabia que apacigüe la rencilla. Porque miren, el hombre iracundo, uno contesta con rabia y con ofensas cuando se deja dominar por la ira y con el deseo de sacarse la espinita. Hermanos, ¿no es eso lo que pasa en nuestras relaciones, en el hogar, en la familia? ¿No es eso? Si nosotros conocemos la palabra de Dios, estamos llamados a apagar la rencilla, a traer armonía y no desunión en la relación. Examínese hoy en qué es lo que está pecando más frecuentemente contra Dios. El Señor, hermanos, nos está hoy llamando a esta reflexión, que si ponemos en práctica este sencillo versículo, eso va a traer mucha armonía y unión en la relación matrimonial, en la relación familiar, en la relación eclesial. A veces tenemos que avergonzarnos porque no damos ejemplo. Somos como los del mundo. Contestamos con 2 piedras en la mano y queremos ofender y sacarnos el clavo. No estamos llamados a eso. El hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra amable apaga el furor, apaga la pelea, apaga el fuego. A eso estamos llamados. Y eso glorifica y honra a nuestro Dios. En Proverbios 29:22 dice, Proverbios 29:22, el hombre iracundo levanta contiendas y el furioso muchas veces peca. El furioso
muchas veces peca. ¿Por qué? Por no controlar sus impulsos y por no controlar sus palabras. Hermano, los impulsos son muy difíciles de controlar. A usted lo ofenden y usted siente por dentro un fuego que quiere explotar. Botar inmediatamente fuego como los dragones para devorar al otro. Si nosotros controlamos la lengua, así usted esté que se explote por dentro y de su boca no sale una frase, usted ha triunfado por la gracia de Dios. Usted ha triunfado. El problema está en que usted se queda con la cosita ahí. En algún momento se las canto también. En algún momento se las digo y me las saco porque me las saco. No, hermano, deseche eso. Perdone como Cristo perdonó. Sea imitador del Señor Jesús, quien cuando lo maldecían no contestaba con maldición, sino que bendecía y dejaba todo ¿a quién? A Dios nuestro Señor. ¿Es usted una persona ligera de lengua, hermano? Es decir, una persona que fácilmente ofende, critica y dice cosas que traen conflicto en la relación. Póngale freno a la lengua. Proverbios 21:23, mire lo que dice. Proverbios 21:23. El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Léanlo de nuevo conmigo. Proverbios 21:23. El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. ¿Queremos guardarnos de angustias? ¿De rabias? ¿De desarmonía en el hogar? ¿De conflictos? Pues guardemos nuestra lengua. Póngale freno a esa sin hueso, hermano. Porque eso es lo que trae conflictos. Eso es lo que trae desarmonía, desunión entre nosotros. Deje de ser orgulloso y de querer siempre tener la razón. Agache la cabeza. Es preferible a no estar peleando y en conflictos. Y muchas veces esas peleas son por cosas insignificantes, por bobadas que no tienen razón de ser. Proverbios 17:28 dice, 17:28, aún el necio cuando calla es contado por sabio. Imagínense en eso. Y el que cierra sus labios es entendido. ¿Quiere usted ser contado como una persona sabia? ¿Quiere ser contado como una persona entendida? ¿Qué debe hacer? Póngale freno a su lengua. El necio cuando calla, imagínense, el necio cuando calla es contado por sabio. Aún la persona necia cuando cierra su boca se le puede llamar una persona sabia. O sea que cuando nosotros no cerramos la boca, estamos siendo peor que un necio. Peor que un necio. El que cierra sus labios es entendido. Fue por eso que Cristo dijo, no es lo que entra por la boca lo que contamina al hombre, mas lo que sale de la boca es lo que contamina al hombre. No son las palabras las que traen conflicto, hieren, producen amarguras, producen ofensas, divisiones. Eso es lo que daña, ese es el veneno de las palabras. Pongámosle freno, hermanos, pidámosle al Señor hoy de corazón. Así que en este corto proverbio, queridos hermanos, de Proverbios 15:1, Dios en su sabiduría infinita nos está ofreciendo la clave para tener una relación matrimonial, familiar, eclesial y laboral más armoniosa. Tómelo o déjelo, pero el Señor nos da las claves, nos da las pautas para caminar sabiamente y santamente, y nosotros simplemente, yo ya me lo sé de memoria, pastor. ¿Y qué con que se sepa toda la Biblia de memoria si practico un versículo de la Biblia? Pues eso es lo mejor que usted puede hacer. No es la cantidad de lo que usted sepa de memoria, es la cantidad de lo que usted ponga en práctica, hermano. Ahora, yo no estoy diciendo aquí que usted no estudie la Biblia ni que aprenda versículos y los enseñe a los demás. Lo que estoy diciendo aquí es que practique lo que aprende de Dios, porque Dios siempre nos está hablando clara
mente para que seamos mejores hijos de Dios cada día. Incline su rostro por un momento. Y si usted reconoce hoy que por sus palabras, que por su falta de control en sus emociones pecaminosas, está trayendo conflicto, desunión en el hogar, pues pídale perdón a Dios. A eso venimos hoy. Él dice que si confesamos nuestros pecados, si los reconocemos de corazón y los confesamos a Él, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No podemos participar de la mesa del Señor en peleas. No podemos participar de la mesa del Señor en conflictos. Tenemos que arrepentirnos y hacer un propósito de enmienda, de ponerle freno a la lengua, a nuestras emociones, de contestar con palabra sabia, con palabra blanda, con palabra suave. Señor, ayúdanos, por favor. Ayúdanos y perdónanos, porque todos ofendemos muchas veces de palabras, Señor. En actitudes, Señor, ayúdanos, por favor, te lo ruego. Te suplico que perdones nuestros pecados, Señor, y nos laves de nuestra maldad. Que pongas freno a nuestra lengua, que por el Espíritu Santo refrene nuestros impulsos pecaminosos. Tu palabra dice que somos templo del Espíritu cuando creemos en Cristo. Así que el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros. Toma el control de nosotros, Espíritu Santo de Dios, de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, de nuestros miembros, Señor, y ponlos al servicio y a la obediencia a Cristo, Señor. Perdónanos, por favor. Ayúdanos, Padre. Somos débiles, en nuestra fuerza no podemos, Señor. Ayúdanos a reconocer nuestra falta, a tener la humildad para pedir perdón cuando ofendemos, cuando hemos cometido un error. Ayúdanos, Señor. Te pedimos esto, glorioso Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos,